Bueno, tío Alberto, esta es la calle de Roldán, el antiguo embarcadero que va hasta la Casa del Diezmo y conectaba con la calzada de la Viga. Pero hoy vengo a ver aquí a la Casa del Café. Este es un lugar que me encanta porque, mire, la gente llega a la Merced, compra sus cosas. Y venimos a echarnos un café antes de irnos de aquí. ¿Qué tal ahí hacen aquí el café? Pues lo mejorcito, tenemos años de venir, ¿Y cuántos años ya tiene? como unos 10 años más o menos. Y mire, vino, compró sus cosas aquí en la Merced. Si no es indiscreción, ¿qué compró? Cosas para el trabajo, Y luego su chocolatito. café. Ah, café, ¿y qué tal? Bueno, muy bueno, Y acompañada, ¿verdad? Sí, ¿qué más puede pedir? ¿Su nombre Berta. y el suyo? Pedro, Gracias. Platíquenos el lugar, cuánto tiempo tiene aquí en la calle de Roldán, pleno corazón de la Merced. Esta casa está fundada desde 1930. Más de 80, 7 años. 87 años, vamos para 88 años. ya van para el siglo en unos pocos años. Pocos años más y ya llegamos al siglo. Oiga, ¿y cómo fue que se fundó? Aquí la fundó el señor Gaspar González cuando vino de su natal de León, España. Ah, desde León, España, no León, Guanajuato. No, León, España. Y puso así porque tiene, Desde que fundaron aquí fue de café. Antes vendían galletas para llevar todo. Ahora seguimos vendiendo un poco de pan. pero los muebles, maestro, Son los mismos, conservamos el mismo estilo todavía. no me diga, o sea, una pintadita y va de Sí, nuevo. se le hizo una remodelación hace como unos 7 años, pero conservando el mismo estilo todavía. El tipo de letra. La letra, las letras, todo es lo mismo. Y trae café de Chiapas, de Tapachula, del Soconusco, de Uruapan. Vendemos de las mejores regiones que son Chiapas, Veracruz y Oaxaca. No me diga. Nada más de esas 3 zonas tenemos ¿Y, ahorita. y la mezcla de ustedes cuál es? Una mezcla especial que tenemos que se llama mezcla de la casa que lleva grano de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Caracolillo y tipo cubano. Y levanta el ánimo, ¿no? Levanta el ánimo, las ganas y todo. ¿Qué le produce el café al tomarlo? No, pues es una sensación muy rica. El café es muy delicioso, la verdad. ¿Y cuánto tiempo tiene viniendo aquí? La verdad es la segunda vez que vengo, pero es un excelente café el que venden aquí. No me diga que probó y regresó. Sí, claro que sí. ¿Y viene a comprar su café? Así es. ¿De cuál pidió? Del... La mezcla de La mezcla casa. de la clase. ¿Qué tal es? ¿Tiene receta secreta? Es muy rico, ¿eh? Muy, muy rico, la verdad, el café. Bueno, maestro, gracias. ¿Su nombre? Juan Batún, servidor. Y miren, aquí vinieron de seguro a comprar algo a la Merced. Un cafecito. Venimos exclusivo a este lugar. ¿Hace cuánto tiempo que vienen aquí? No tenemos idea, mucho tiempo. Y Yo desde niño nací, andaba por aquí, mi familia vivía en Izazaga. Y entonces, pues, esos lugares se conocen, ¿no? mire, Él es amante del café, entonces me dijo, vamos a probar este, que huele muy rico. Desde que pasamos por acá huele riquísimo. y se antoja, ¿no? Con este local tan bonito, ¿no? Ya antiguito, Bien antiguito, antiguo, ¿no? con todo. Usted ya de niño ya lo conocía. Sí, el estilo medio art deco. Ándele. Está muy bonito. Está Cuando hermoso. nació se inauguró esto. Cuando él- Provecho. Hasta ¿Tu luego. nombre? Adrián Bellman. ¿El suyo? Elizabeth. El café con amor sabe más sabroso y con plática mejor, ¿no? Bueno, y huele todo esto a café. Miren, me encanta el tipo de letra, los muebles, los cajones. Ay, no me diga que vino a comprar su cafecito. Claro, ¿Y qué tal? muy sabroso. La verdad, no porque esté enfrente al maestro. No, siempre que vengo al centro paso ¿Desde hace cuántos años conoce el lugar? ¿Cuántos años tú? Ya se le fue. Amiga, pues ya muchos, no sé, de que yo vengo aquí serán unos 10 años. Miren, nada más van, vienen, se van, vuelven a venir. Y esto es un lugar aquí en la calle de Roldán maravilloso. Ahora sí, tío Alberto, yo ya le enseñé dónde hay buen café. Ahí usted decide. Allí hay ojitos pajaritos, pero ay, qué rico capuchino, un americano, un expreso. Bueno, ¿para qué les cuento?